La siguiente es una enseñanza de Thamo Naidu. Thamo supervisa la familia global de iglesias Gate y es fundador y anciano principal de Gate Ministries Sandton en Gauteng, Sudáfrica. Su ministerio llama a la iglesia a volver a los patrones bíblicos correctos y a levantar a los hijos de Dios para representar a Cristo en la tierra. Quisiera entrar en el sermón que inicié con ustedes la semana pasada, y el propósito primario del mensaje es darles ánimo. Pero animar no es simplemente hablar de maneras motivacionales, no es simplemente dar ligeras y muy positivas directrices a ustedes. El ánimo viene de la palabra de Dios y trabaja mano a mano con la edificación. La edificación es un diseño arquitectónico de cómo usted puede edificar su vida de manera que usted puede ser animado y confortado en el Espíritu y la gracia de la palabra de Dios. Por lo tanto, mis palabras de ánimo para ustedes son realmente palabras que les guiarán al consejo de Dios. La semana pasada les hablé sobre el milagro de la provisión, y cuando estudio la palabra de Dios comienzo a entender que toda la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, está impregnado con sabiduría, con conocimiento, guianza, leyes, estatutos, principios, con diseños divinos de cómo podemos estructurar nuestras vidas de acuerdo con el patrón eterno. Les cité, creo que la semana pasada, les cité Isaías 55, cómo son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, cuando usted lee la Biblia se da cuenta que mucho de lo que dice la Biblia entra en conflicto con la manera en que hemos sido enseñados a funcionar en la tierra. Pero la manera de Dios siempre prosperará. La manera de Dios de ninguna forma puede ser invalidada. Y sin considerar el hecho de que la mente de las personas, la mente racional, puede encontrar las maneras de Dios irracionales, yo quiero que usted entienda que lo que nosotros consideramos normal como pensadores naturales y racionales será contradictorio en muchas formas con la manera en que Dios ve las cosas. Y debemos aprender a dejar que la fe suplante la razón. Algunas de las cosas que les voy a decir a ustedes aquí hoy no hacen sentido en el tiempo que estamos viviendo, pero sí hace sentido si usted quiere edificar su vida en la manera que Dios quiere edificarla presentemente. Por ello quiero hablarles sobre cómo generar un ambiente en sus hogares donde lo milagroso y sobrenatural acontecerá normalmente, que se convertirá en una manera de vivir que usted no va ni siquiera a considerar lo milagroso o sobrenatural. Eso es lo que quiero hacer. Quiero inculcar en nosotros una manera de ver la economía de Dios. La economía de Dios tiene que ver con cómo nosotros consumimos las cosas, cómo nosotros distribuimos las cosas y cómo nosotros creamos cosas que serán capaces de sostenernos. Tiene que ver con la manufactura, consumo y la distribución de asuntos espirituales. Y si sabemos cómo producir estos ambientes, déjeme decirle, usted será sostenido aún en tiempos de dificultades económicas como los que estamos viviendo actualmente. Pero obviamente,
Pero obviamente usted tiene que adentrarse en la manera espiritual en que Dios hace las cosas. Y en estos tiempos en que hay mucho miedo económico e incertidumbre, y las predicciones económicas son que pueden tomar un mínimo de 5 años para podernos reponer y superar los efectos de COVID-19 sobre la comunidad global. Pero nosotros que estamos en Cristo, nosotros que vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia en Él, nosotros que hemos edificado nuestras vidas de acuerdo a las palabras de Cristo y que hemos cavado profundamente hacia la roca, y es ahí donde es ahí donde nuestros fundamentos están, y deberíamos estar capacitados para vivir victoriosos y triunfantes. Y deberíamos estar sostenidos en un tiempo como esto, y estoy convencido de esto. Mientras más leo la Biblia, más comienzo a ver lo que importa, cuán difícil están los tiempos. Dios espera que nosotros confiemos en Él y que tomemos sus palabras y nos aferremos a ellas para que podamos ser exitosos. Una de las experiencias más tristes que he tenido como líder en el cuerpo de Cristo, como pastor y anciano de una iglesia, es cuando veo personas que cogen no seguir las maneras de Dios en la sostenibilidad económica de sus vidas, y muchos de ellos, debido a que no eligen seguir las formas de Dios, se convierten en víctimas de las crisis que estamos experimentando. Y a menudo ellos culpan a Dios de sus escaseces y faltas, pero no se dan cuenta que si no viven por la palabra de Dios, entonces es injusto esperar a que Dios sea el culpable de nuestra infidelidad e incredulidad y lo que equivale a una forma muy silenciosa de rebelión. Entonces les pido hoy que consideren la manera del Señor, que consideren la cultura del cielo y entender cómo opera esa cultura. La semana pasada, cuando hablé citándoles 2 Corintios capítulo 8, yo quería que entendiéramos la cultura operacional de la gracia, cómo la gracia puede prosperar en ambientes empobrecidos e indigentes, donde hay carencia Cuando hay carencia, la gracia puede anular la carencia y proveer una vida sostenible. Podemos estudiar específicamente la historia de la iglesia de Macedonia. Y Pablo la utiliza como ejemplo cuando habla de una iglesia bien establecida en la región económicamente próspera llamada Corinto. Una mega ciudad, un tipo de centro de comercio, un lugar donde la economía era muy, muy buena. Pero esta iglesia de Corinto carecía de la gracia para entender principios fundamentales que gobiernan las comunidades que están en Cristo. Y Pablo les escribió y usó la iglesia de Macedonia como ejemplo, y hablaba de cómo la iglesia de Macedonia sobreabundaba en la calidad y cantidad de la gracia de Dios. En ellos habían una sobreabundancia, había un desbordamiento, había una dimensión abrumadora de la gracia que gobernaba esta iglesia, aún siendo esta iglesia histórica y conocida como una comunidad destituida económicamente en la región de Macedonia. Pero a esta iglesia Dios le otorgó gracia sobre ellos, y la gracia de Dios se convirtió en la obra eficaz, en el motor, la batería, la energía, el estímulo que le permitió ir más allá del límite de su pobreza. Así que hay una gracia que puede sostenerle aún en su pobreza. Y un ejemplo de eso se encuentra en 2 Corintios 8, y usted puede leerlo. No quiero encerrarme aquí porque quiero compartir
los pensamientos que van a servir de base a algunas de las declaraciones que quiero hacer hoy. La Biblia dice que ellos mantuvieron su gozo en medio de su profunda pobreza. Al desarrollar una cultura de generosidad, de libertad, de no estar cubiertos, encerrados o cautivos por las limitaciones de su contorno o entorno. Su generosidad no los mantenía atrapados en la depresión económica. Ellos encontraron una libertad que informaba su postura, su disposición o su perspectiva acerca de la vida. De hecho, la Biblia dice que su generosidad o libertad se convirtió en el estado de su existencia mental. De hecho, la palabra liberal o liberalidad o generosidad de que se encuentra en 2 Corintios 8, literalmente significa un estado de existencia, de mentalidad honesta, a una honestidad, a un tipo de libertad que no tiene pretensiones, duplicidad o hipocresía. Ellos eran libres en sus espíritus. Ellos desarrollaron un tipo de simplicidad que no buscaba lo suyo. Ellos eran libres de tener doble motivaciones, no eran gobernadores. Ellos no eran gobernados por intereses personales, por agendas egoístas o por ambición personal. Estas personas eran literalmente libres. En otras palabras, el dinero, la economía, los principios de sostenibilidad de lo material no les controlaba. Ellos eran controlados por una libertad que estaba en sus pensamientos y en el estado de su existencia, y esto estaba en la verdadera esencia de su ser. Ellos desarrollaron una cultura de libertad, y su cultura de libertad fue desarrollada porque ellos eran libres y ellos aprovecharon en el espíritu de dar. He citado en múltiples ocasiones en estas transmisiones a Hechos 20:35, donde el apóstol Pablo citaba a Jesús diciendo que hay mayor bendición en dar que en recibir. Y esto no es una declaración que tiene que ver con las finanzas en sí mismo, tiene que ver con una actitud completa, entera ante la vida. Y la iglesia de Macedonia entendió el espíritu de desinterés, de rendirse, de esta completa disposición de ser libres en el dar, y más tarde les enseñaré cómo esta libertad en el dar aumentaba la capacidad de la gracia dentro del contexto de sus vidas. Desafortunadamente, puedo decirle que aquellos que son frugales, aquellos que son tacaños, aquellos que están absortos en sí mismos e impulsados por el interés propio, aquellos individuos que solo viven para sí son egocéntricos, obsesionados consigo mismo, viven para sus propios apetitos. Desafortunadamente, esos individuos nunca entenderán la economía de la gracia, porque viven para sus propios apetitos. En los meses que se avecinan hablaré más sobre el tema de la gracia, porque la gracia es la nueva data en el reino de Dios. No me refiero a nuevo como algo completamente nuevo. Muchas personas hoy se han vuelto tan autosuficientes que no han entendido la gracia. Y si usted tiene que aprender a ser como menos egoísta y tiene que aprender a ser menos egoísta y vulnerable, tiene que aprender a cómo agacharse, vaciarse y a no tener reputación para poder comprender el espíritu y la conectividad de la gracia. Y la gracia solo se da a los humildes, no a los orgullosos, a los que aprenden a ser obedientes. Por tanto, cuando hablamos de la iglesia en Macedonia, desarrollando una cultura de libertad en su dar, no solo hablo de dinero, porque más adelante le mostraré que ellos dieron mucho más que su dinero. Su fidelidad era hacia otros.
Ellos entendieron el principio que estaba metafóricamente exhibido y desplegado para nosotros en el Cordero. Que un cordero no vive para sí mismo, un cordero vive para otros, un cordero muere por otros, un cordero sustituye a otros, un cordero está más interesado en venir al mundo para dar su vida por otros. Existen los 144,000. Esta es una comunidad de personas que entienden un gobierno apostólico con una comunidad muy bien organizada de personas que están con el Cordero y están en sintonía. Y les leí Apocalipsis católico, son personas que nunca viven para sí, no están en la religión para obtener bendiciones, ellos están aquí para ser de bendición, ellos saben cómo conectarse para convertirse en esa comunidad bendecida. Entonces, cuando hablamos de la iglesia de Macedonia, hablamos de un pueblo que desarrolló una cultura de libertad, pero esa libertad fue demostrable y presentada en el desinterés, en la entrega, en la fidelidad hacia los demás, una generosidad, una entrega impulsada por la motivación adecuada. Esto no es caridad, esto no es tomar una cesta del supermercado y querer dar ayuda a alguien y decir ahora soy verdaderamente cristiano. No, esta es una comunidad que podía vaciar sus refrigerios y decidir ayunar para que otros puedan comer. Ese es el tipo de personas de las que estoy hablando. Esto es generosidad impulsada por una motivación adecuada. Pablo reconocía que la iglesia en Éfeso necesitaba este tipo de cultura. Ellos eran buenos en múltiples cosas. Ellos eran un excelente ejemplo de fe y en la administración y promoviendo ideas y posicionándose a ellos mismos de manera correcta, pero cuando se trataba de dar, eran bien deficientes en esa área. Por tanto, Pablo les dice, les enviaré a Tito, que significa cuidador, como un enfermero, alguien que cuida, alguien que les va a ayudar, que los guiará, que les servirá, que les ministrará a ustedes en su impedimento, en su disfunción, su deficiencia. Alguien que les servirá como una partera, que les llevará a la gracia. Y oro a Dios que las iglesias y las familias puedan entenderme claramente. No hay una manera de sostenerse o de superar esta crisis económica hasta que usted se conecte y aproveche la tecnología espiritual encapsulada en algunas de las cosas que ya les he dicho y voy a decir. Tienen que aprender a cómo conectarse a la gracia de la que Dios está hablando, y es una gracia que les asistirá, y ese espíritu de Tito que Pablo inyectará en Corintio era para cuidarlos y serles como de partero, para sacarlos de esta deficiencia que tenía para que pudieran caminar en la gracia de Dios. Y Pablo le decía a la iglesia de Corintio, en 2 Corintios 8, sobre cómo esta comunidad de Macedonia operaba y cómo Tito les ayudó, porque Tito fue esta iglesia de Macedonia. Él los nutrió y los estableció en esta gracia. Y algunas de las cosas que ellos tenían que hacer era primero desarrollar un estado mental de existencia que los llevara a la libertad. Pero esa libertad estaba sustentada y sostenida por algunos aspectos y principios importantes que gobernaban la comunidad cristiana, una comunidad de pacto, una comunidad que quería vivir como vencedores, como gente triunfante. Y él dijo que su libertad estaba sustentada por el desinterés al yo. Su desinterés estaba motivado por un deseo de siempre participar, en compartir con otros. Y en ese contexto, con los santos, con el cuerpo corporativo, el Corpus Christi, la iglesia de Jesucristo.
Entonces estos macedonios no estaban interesados en cómo puedo obtener una dádiva, cómo puedo obtener mi victoria, cómo puedo obtener mi bendición, cómo puedo obtener mi milagro financiero. No, no eran impulsados por eso, no eran codiciosos. En su pensamiento solo estaban interesados en cómo pueden beneficiar a otros, no a mí mismo, cómo puedo bendecir a otros, no a mí mismo, cómo puedo ver a otros, que a otros les vaya bien y no yo mismo, para que estos hicieran no ser egoístas, para ser llevados a tener coinonía y ser copartícipes en las bendiciones de otros. Eso es lo que Pablo dijo en los versos 3 al 5. Él decía que ellos literalmente rogaban, imploraban, suplicaban a Pablo que recibieran regalos de parte de ellos. Y ellos nunca vieron los regalos como dinero, sino como la transferencia de hablarles de eso más tarde. Y lo hacían simple por dos razones. Una de ellos, se veían a sí mismos dándose al Señor. En otras palabras, ellos sintieron sus intereses personales de la vida. Ellos no vivían para sí, ellos vivían para el Señor. La Biblia dice que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y ese es un punto importante hoy. Muchas personas en el mundo en que vivimos, que son tan independientes, autocentradas, tan egoístas y tan egoístamente impulsadas para que las personas no vivan para el Señor. Quieren el Señor en sus vidas solo para asegurarse que Él los bendiga, para galvanizar sus vidas. Tienen sus condiciones, en otras palabras, quieren ser beneficiarios del Señor, pero no han aprendido a acomodar sus vidas al Señor. Sí, todos queremos ser beneficiarios, sí, todos queremos disfrutar las bendiciones de Dios, y quién no las quisiera. Pero escuche, el secreto es que si usted quiere acercarse a la economía de la gracia y convertirse en parte de una economía que lo sostenga, usted tiene que darse al Señor. Ellos se aprovecharon de un secreto, y si ellos servían al Señor, el Señor se haría cargo de ellos. Por lo tanto, asimismo se dieron primeramente al Señor. Y en segundo lugar, ellos se dieron a Pablo y a aquellos que les dirigían. Eso es un aspecto muy importante, porque esto está mostrando que esta comunidad entendió cómo conectarse, cómo enchufarse, y no solo conectarse, sino también iniciar el cambio. Ellos se aseguraron de que su conexión Wi-Fi estaba correcta, que no habría una avería en la conectividad. Ellos sabían cómo la gracia era transferida de Cristo a través de un principio de sucesión apostólica, que si nos conectamos a aquellos que portan recursos de gracia, los dispensarios de gracia, aquellos que fueron señalados vicariamente por el Señor, aquellos que viven en el nombre del Señor. La Biblia dice luego, a nosotros por la voluntad, la telima de Dios. Esa es la arquitectura de Dios. La gracia no cae en una manera invisible sobre las personas sin ser enviada por tuberías. Así como tenemos oleoductos, tuberías en Sudáfrica, las tuberías de petróleo que van desde la ciudad de Durban a Johannesburgo, y el petróleo es transportado a través de un oleoducto. Ellos entendían el sistema de oleoducto, de una manera figuramente hablando. Y la conectividad a esas tuberías que supliría el petróleo, similarmente es como la gracia es suplida. Y Pablo dijo, este pueblo entendió eso. ¿Cómo entendieron el principio? Entendieron el principio de darse a sí mismo. Así que su libertad y su estado mental de pensamiento, el cual era extremadamente sincero, no era gobernado por, voy a sembrar 100 rans y voy a cosechar 1000. No. Ellos no andaban
Ellos no daban para obtener, ellos daban para vivir en ese ambiente de libertad, aumentando sus metrones de gracia, sus metrones de su gracia y con gozo. Y ellos lo hacían sabiendo de cómo dar sus vidas al Señor y a aquellos que le lideraban. La Biblia dice que su generosidad al dar los ayudaba a entender que uno tiene que volverse pobre para ministrar a otros y unos ministrar las insondables riquezas de Cristo al convertirnos en pobre. Ahora en 2 Corintios 8:9, donde Pablo hace una declaración muy importante, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Saben mi vida, mi esposa y yo, ahora tenemos 35 años en el ministerio y a menudo tengo que dar un seguimiento a mi vida. Estoy escribiendo ahora un capítulo en un libro sobre economía bíblica y el capítulo me llevó al tiempo en mi vida cuando nuestros comienzos fueron extremadamente humildes. Éramos extremadamente pobres en el área de la economía y financieramente pobres, donde a veces una papa se convertía en una comida muy suntuosa que comíamos con gran acción de gracias porque eso era todo lo que podíamos comprar. O a veces teníamos un huevo o dos y esa era una comida que mi esposa y yo compartíamos para los dos y aprendimos a apreciar la bondad de esas provisiones. Y hubo días en que tuve que tratar de comprender el por qué, siendo un siervo de Dios, uno tendría que sufrir tanta escasez y tanta pobreza. Y hubo otras ocasiones en que Dios me dijo que tomara los pocos rands que tenía y se los diera a otros, hasta el punto de que incluso no tendría con qué comprar el pan en casa. Pero cuando miro hoy atrás y veo cuánto el Señor nos ha bendecido, mi conclusión es que si usted sabe cómo desarrollar la cultura de convertirse en pobre, no solo físicamente pobre, sino aprender a vaciarse de sí mismo, saber cómo convertirse en alguien sin reputación, aprender a ser desinteresado como Jesús, quien es el poseedor de los cielos y la tierra, el que es el creador. Por Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada fue creado, incluso cuando estaba en el cuerpo humano, Él, la palabra eterna, sostuvo todas las cosas por las leyes que Él estableció en la creación. Y sin embargo, la Biblia dice que Él se hizo pobre para ministrar a la pobreza de los demás. Y así también ministró las riquezas. Por tanto, nuestra generosidad se origina desde una posición de desinterés al yo. Y por favor, escúcheme atentamente. Yo no le estoy hablando a personas ricas aquí. Yo estoy hablándoles a todas las personas que le han dado su vida a Cristo. El rico y el pobre. Al grande y al no tan grande. Les hablo a aquellos que son libres y a aquellos que son esclavos. Y puedo citar el lenguaje bíblico. Les hablo a todos los hombres, a ambos, el judío y al gentil, que ahora están en Cristo. No importa cuál sea su trasfondo histórico, cada uno de nosotros no debe dar para obtener o buscar para obtener, solo debemos buscar para dar. El desinterés al yo es un aspecto crítico, aunque usted sea tan pobre que apenas tenga para vivir. Usted tiene que aprender de la viuda que dio todo lo que tenía. Usted pudiera decir, esto es egoísta, pastor. Las personas pobres no deberían de dar. El aventajado debería darle al desaventajado. No es cierto. No. De acuerdo a mi Biblia, fueron los que aprendieron a vaciarse y rendirse los que fueron verdaderamente bendecidos. Y hay ejemplos incontables. Algunos se los daré en breve. Entonces, ¿cuál es el punto que estoy señalando? El dar generosamente se origina desde una disposición, desde un espíritu de desinterés. Debe convertirse en una persona sin reputación cuando quiere operar en la economía de Dios. El dar no surge de la abundancia de los recursos, sino de un sincero y desinteresado
deseo, en un deseo desinteresado de ser generoso. Me encanta la palabra generoso. Esta palabra se encuentra en porciones de las Escrituras como 2 de Corintios 9:5. Es una porción muy poderosa y dice, por tanto, tuve. Bueno, en 2 de Corintios 9:5 es una porción que declara. Es una porción extremadamente poderosa de la palabra. Y dice, por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté libre como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces el dar tiene que ver con el desinterés, pero el desinterés no debe de dar de una manera que demuestre frugalidad y tacañería, como la Biblia diría, como de exigencia nuestra, es decir, una obligación a regañadientes. Nosotros no damos por necesidad. En el Nuevo Pacto, incluso cuando se trata de sus diezmos y sus primicias y ofrendas, no es obligatorio. No es algo que se nos impone. Esto es algo motivado por el espíritu de obediencia que tiene dentro de su mentalidad esta idea de honestidad, de sinceridad, y cuando lo hace porque quiere ser generoso. Si me permite hablar con mis comunidades, Gate Ministry Center y la familia Gate Global, la quinta esencia de la fe cristiana, la verdadera fe cristiana, no los afiliados a la fe, sino los que están consagrados a ella, los que realmente están conectados. La quinta esencia de nuestra fe es conocida por la generosidad. La palabra generosidad es la palabra eulogía. La palabra elogio proviene de ella, y la palabra eulogía simplemente significa hablar muy bien o elegantemente. En otras palabras, nosotros nos caracterizamos, nuestras comunidades se caracterizan no tener una predicación elocuente. No somos conocidos como personas que no solo sabemos predicar grandes mensajes y presentarnos de una manera inteligente y excelente. Y sí, nos esforzamos por tener la belleza inmaculada de Raquel, esa belleza en todo lo que hacemos, pero nuestra naturaleza se encuentra en el espíritu de Lea, cuyos ojos son débiles porque están llenos de agua. En otras palabras, nuestra belleza es interior. Vemos todo proféticamente. Nuestro discurso no se basa solo en las palabras que decimos, sino en las vidas que vivimos. Nos expresamos demostrativamente por medio de presentar la encarnación de la palabra de Dios en nuestras vidas, y la palabra se encarna en nosotros y la gente contempla la gloria. En otras palabras, nosotros somos el mensaje, no hablamos el mensaje, somos el mensaje. Así, cuando hablo de elegancia, de buen hablar, esto se expresa en nuestra generosidad. Somos la manifestación del amor ágape de Dios, y eso no es un amor fileo o una especie de amor apasionado. Esta no es una forma erótica de una camaradería. Conocemos la generosidad. La generosidad para nosotros es la forma en que hablamos. Esa es nuestra compostura, esa es nuestra elegancia en el espíritu. El ministerio de la generosidad es un servicio, es una administración para nosotros. Y cuando hablamos de generosidad, hablamos con elegancia. No hablamos
con palabras vacías. Hablamos administrando gracia a través de algunas de las formas más generosas en el dar. ¿Sabe? A menudo pienso en las declaraciones que hago desde este púlpito y pienso en las declaraciones que hago y si están aisladas o a veces separadas del contenido completo de las que he dicho durante 35 años de ministerio, pueden malinterpretarse si no están situadas en contexto. Por ejemplo, les digo que hay solo 2 hombres en la tierra, uno en Cristo y otro en Adán. A menudo digo que hay 2 órdenes. Existe el orden natural. En Sudáfrica estaría encabezado por el gobierno de Sudáfrica. Y existe un orden espiritual y eso tiene un gobierno apostólico y espiritual. Y ese orden está dirigido por apóstoles y padres de familias que llevan el gobierno al pueblo, que llevan el gobierno al pueblo de Dios en nombre de Cristo, su cabeza. Y nos sometemos a ese orden divino. Y somos siervos y esclavos de Cristo, la cabeza. Pero ustedes saben, la dura realidad es que si la comunidad de Dios, aquellos que están en Cristo, que viven, se mueven y existen en Cristo, si quieren ver las bendiciones de Dios, si quieren ser bendecidos, alejados del virus, alejados de la amenaza de muerte, alejados de los colapsos financieros que están ocurriendo a nuestro alrededor, y el pánico y el miedo, la única razón por la que quiero que nuestra comunidad, los que están en Cristo, sean mantenidos, sostenidos, asegurados, inmunizados, preservados, no es para que podamos afirmar que somos mejores que el orden mundial. No, la única razón por la cual queremos ver a nuestra gente bendecida es para que se cumpla la promesa de Abraham, que es muy simple, que en ustedes las naciones serán bendecidas. Que en ustedes las naciones serán bendecidas. Entonces, ¿cuál es el punto que estoy afirmando? El punto es muy simple. Queremos ver al mundo bendecido. Pero si no aprovechamos la economía de cómo podemos ser bendecidos, ¿cómo podemos ayudar al extranjero, al extraño? ¿Cómo podemos ayudar a los indigentes, a los empobrecidos, a las comunidades que no tienen esperanza? Nosotros somos la esperanza. Pero ¿cómo hablamos elocuentemente? Hablamos a través del espíritu de generosidad. Entonces, aunque no estamos buscando ser bendecidos como en el dar para recibir, somos una comunidad que sí quiere disfrutar de los beneficios del pacto de Abraham. Y al disfrutar esas bendiciones del pacto, queremos ver al mundo bendecido, queremos verlo, queremos ver al mundo, queremos hablar con los comerciantes de este mundo, los economistas, queremos hablar a los políticos, como los líderes de nuestro gobierno. Sí, queremos hablar con ellos, queremos que vengan al monte del Señor, a la casa de Dios en el monte del Señor y digan, enséñanos tus caminos. Pero sí, si somos un montón de mendigos, si los pastores viven en la pobreza y declaran pobreza y usan metodologías carnales, seculares e impías de recaudación de fondos y viven con una mentalidad que no es de Dios, entonces nunca podremos hablar elegantemente. Esta es nuestra temporada para llegar a ser como un José en un lugar de Gosén o donde sea que se dirigiera, donde podría decirle a sus hermanos, acérquense a mí, traigan a mi padre. Todavía quedan 5 años más de hambruna y de sequía, pero yo los cuidaré, los alimentaré, me aseguraré de ustedes, sus hijos, los hijos de sus hijos, sus rebaños y todo lo que tengan, incluso sus sirvientes. Nunca padecerán escasez durante los 5 años. ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo es posible? Esto solo es posible cuando usted no está en un esquema para hacerse rico rápidamente, un esquema de enriquecimiento personal, que solo quiere asegurar su propio futuro, sino que sean las bendiciones que Dios nos dé, como en el caso de José,
Él fue elevado y promovido a la puerta de influencia más alto de Egipto para convertirse en un distribuidor de semillas, un administrador de granos, un administrador de propiedades. Solo entonces puede usted traer a su padre y a sus hermanos y a sus familias a usted y decirles: yo los cuidaré. Yo cuidaré de ustedes. Entonces, cuando me refiero aquí a hablar elegantemente, no estoy hablando de una habilidad de nuestros labios o la ostentación de nuestra presentación. Literalmente estoy hablando de cómo operar en la gracia de la generosidad. Y nuestras familias de Gate Ministries, Sandton y la comunidad en general, nuestra comunidad global, debe caracterizarse, distinguirse indeblemente por dar desinteresadamente. Cristo dio su pobreza. Y la palabra para pobreza que he citado para ustedes es indigente. Literalmente significa miserable. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hubo otros momentos en que ni siquiera tenía suficiente comida. Sin embargo, Él era Dios. Sin embargo, Él pudo alimentar a la multitud con un almuerzo de un niño. A pesar de todo, Él eligió volverse pobre por el bien de los demás, por el bien de personas como usted y como yo. Hoy nos conectamos a Él para aprender cómo ser bendecidos, cómo caminar en la gracia de Dios. Entonces, la generosidad es fundamental. Quiero que eso quede sellado en ustedes. Pero no puede ser generoso si no le cree en cosas regimentales tan simples como tomar el 10% de sus ingresos, lo cual no es de la ley de Moisés, es de la ley del Espíritu para desarrollar un régimen de aptitud en la cultura de disciplinarse a usted mismo al dar sus diezmos. No puedo llegar a la generosidad si no creer en darle a Dios el primer ingreso de cualquier ciclo de ingreso que genera dentro de un periodo de los 12 meses, dando su primer ingreso dentro de eso, el ingreso de las primicias. Hay tantas personas que no entienden estos principios y quieren ser generosos. No pueden ser generosos, no pueden ser un filántropo, sino puede ser fiel a las cosas pequeñas. Y hoy espero que cuando desarrollemos la cultura de dar, esta sea impulsada por el deseo apasionado de bendecir a los demás. Estoy agradecido con Dios por enseñarme a tener poco. Así que hoy, cuando tengo un poco más de lo que tenía en los días pasados, no tengo que preocuparme por el interés personal mío, sino que el desinterés gobierna mi vida en lugar de la autopreservación. Quiero ser una bendición para el mundo y me gustaría pensar que las comunidades a las que servimos se cuidarán mutuamente, velarán los unos por los otros, etc. Ahora quisiera que hoy comencemos en crear casas llenas de gracia. Escuchen, usted no da para obtener dinero, no da para comprar alimentos, no da para que cancelen su deuda, no da para conseguir un trabajo, no da para que sus hijos puedan tener cuotas escolares. No, eso es codicia. No codiciarás. No codiciarás. La codicia es una violación de uno de los 10 mandamientos. No codiciarás. No damos para obtener. No nombramos nuestra semilla. Esa es una visión carismática de la nueva era y postmoderna de la vida. Esto es extraer ilegalmente un principio divino de siembra y administrar falsamente. Esto es un comportamiento fraudulento. Nosotros damos porque elegimos volvernos pobres para que otros puedan ser ricos. Damos porque no estamos interesados en la autopreservación, estamos interesados en el desinterés. Este es un orden superior. Es por eso que la Biblia dice: mis caminos no son tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que nuestros caminos. Entonces, lo primero que quiero decir a cada uno aquí hoy es que tienen que llevar esta gracia a sus casas y sus iglesias deben traer esta gracia. Aprendan de los macedonios, aprendan de la gente, como les dije de la semana pasada, como
el geteo, llamado Obed-Edom, que trajo el arca del pacto a su casa. Aprendan de los principios de responsabilidad gubernamental al traer el arca, que no solo está trayendo gracia, sino que usted se está sometiendo a la vara de Aarón, a un principio celestial de liderazgo, de sumisión. Aquellos en rebelión, aquellos que se separan, aquellos que se rehúsan a querer conectarse con los portadores de la gracia, pueden privarse de saber cómo traer la gracia, traer la presencia a sus casas y sus caminos y a sus ministerios para disfrutar de las bendiciones de Dios. Y obviamente cuando usted trae el arca, también trae la palabra del Señor a su vida. Está usted trayendo la vasija de maná, está trayendo la vara, está trayendo los 10 mandamientos en el arca del pacto. Eso es lo que estaba contenido. Cuando trae eso, ha traído la presencia o ha llenado su casa con dimensiones inconmensurables de la gracia de Dios. Por tanto, debemos comenzar a construir casas de gracia que serán equivalentes o comparadas o correspondidas con las casas de pan. Casas de pan. En otras palabras, queremos movernos de un lugar llamado Efrata a Belén. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que queremos mudarnos a un lugar donde no solo queremos ser fructíferos. Efrata significa fructífero. Queremos llegar a un lugar donde ahora nos convertimos en la casa de pan Belén. Belén. Efrata pasó a llamarse Belén, lo que simplemente significa la casa de pan. En otras palabras, queremos que la gente venga a tocar nuestras puertas en la 11ª hora, medianoche. Queremos que vengan a nosotros en los momentos más difíciles y nos digan, ¿tienen pan para darnos? Y siempre tendremos suficiente pan. ¿Por qué? Porque nuestras lámparas están llenas de aceite, somos personas bendecidas abundantemente. Por lo tanto, se espera que nuestras casas pasen de ser simplemente prósperas y fructíferas a convertirse en casas de pan para todas las naciones. Debemos migrar de ser bendecidos a ser una bendición para todas las naciones. Necesitamos impulsar el desbordamiento de la gracia. Cuando hablo del desbordamiento de la gracia, estoy hablando de la gracia abundante que fluirá de nuestras comunidades. Debe haber ahora un desbordamiento de gracia. Y esto no es el momento de decir que tenemos que esperar. Este no es el momento de volvernos tan cohibidos que no nos demos cuenta de que las bendiciones de Dios se desbordan en forma de gracia. Es por eso que en esta estación donde no debe haber escasez en nuestros hogares. Si decimos que el Señor es mi pastor, nada me faltará, entonces tenemos que entender que Dios sabe cómo cuidarnos, cómo pastorearnos, cómo llevarnos a verdes pastos y corrientes de aguas, y debemos de llegar a un lugar donde gran gracia esté sobre nosotros y en ninguno de nosotros sufra carencia. ¿Por qué? Porque todo lo que teníamos lo compartíamos. Eso es lo que Hechos 4:32 en adelante diría, que gran gracia vino sobre la iglesia porque todo lo que poseían no era suyo. Tenían todas las cosas en común, compartían lo que tenían. Por tanto, este es un aspecto crítico para nosotros, que sepamos cómo movilizar nuestros bienes, nuestros recursos, a través de dar obedientemente, basados en principios, ofrendas generosas debido a la libertad que disfrutamos. Ahora Dios bendice a aquellos que saben cómo crear casas que no solo están llenas de gracia y llenas de pan, que es una imagen de la gracia, sino que Dios bendice a las personas que crean capacidad para sus propósitos, para que sus propósitos puedan ocurrir. Una de las historias que quiero compartir con ustedes es una historia sobre una mujer sunamita y su relación con un profeta llamado Eliseo. Esta historia se encuentra en 2 de Reyes 4, verso 8. Esa es una mujer increíble que sabía cómo traer
la gracia de Dios a su vida, no solo el pan de Dios a su vida, sino también traer un portador de gracia que supliría sus necesidades, que crearía un ambiente para que Dios le hable en el contexto de su necesidad y le proporcione un milagro. Se encuentra en 2 de Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Elías por Siquem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y una silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Y aconteció que cuando un día vino Él, por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, a Giezi, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? ¿Necesitas un favor político? ¿Necesitas tierra? ¿Necesitas que te conecten a un orden superior? ¿Estás siendo desafiada por el ejército? ¿Cuáles son tus problemas? Y no solo estaba hablando de una pequeña necesidad, quería conectarla con los más altos niveles de orden gubernamental que desees. Y él respondió: yo habito en medio de mi pueblo y estoy bien, me siento segura. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces dijo: llámala. Y él la llamó. Ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, no, Señor, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora, esa es una historia muy poderosa y quiero llegar a los puntos más importantes de la misma. Uno es que esta mujer tomó la decisión de siempre servir al siervo de Dios. Y en este contexto ella le daría hospitalidad, cualquier comodidad que él requiriere. Al pasar por la tierra con su séquito, ella incluía a Giezi, su sirviente. Pero esta mujer se dio cuenta de que esto no era generosidad, sino simplemente hospitalidad. Y se dio cuenta de que servir al Señor no solo podía llevarse a cabo a través de sus representantes, a través de quienes los representaban. Este era el hombre de Dios, ese era el siervo de Dios, ese era uno que sustituyó, que se convirtió en el oráculo de Dios. Por medio de él, Dios se presentó en la tierra y habló a la gente. Y así ella decidió que quería pasar de hospitalidad a la generosidad. Y creó capacidad para ello. Habló con su esposo y le dijo: ¿podemos ir más allá de lo normal? ¿Podemos ir más allá de los límites de nuestra hospitalidad, de nuestra amabilidad? ¿Podemos avanzar hacia un nuevo límite y podemos cambiarlo? Y ella eligió con su esposo construirle un aposento. Creo que si quieren comenzar a ver
la gracia, entrar en sus casas, si quieren ir más allá de la bendición, si quieren ver una gracia súper abundante en sus casas, creo que necesitamos aprender de esta mujer que le eligió, esta mujer que eligió dar el aposento alto. Y ya hemos hablado del aposento. El aposento alto fue dado a Jesús para celebrar su última Pascua en Lucas 22. Y Él la llevó a cabo con sus 12 apóstoles, lo que significaba que en el aposento alto, en la vida de Jesús y los 12, era el lugar de gobierno sobre el hombre que los hospedaba. No se le dio la habitación de huéspedes, no se le dio un espacio en la casa, se le dio la administración suprema sobre toda la casa. Del mismo modo que el aposento en Hechos 2 se convirtió en el lugar donde el Espíritu Santo llenó la habitación por primera vez antes de encontrarse con los 120. Y hoy le diría a cada uno de ustedes, especialmente a sus ministerios, ¿tiene Él el aposento alto de su ministerio? ¿Tiene el aposento alto de sus vidas? Le ha dado a Él no solo el aposento alto, sino el espacio donde pudiera responder sobre usted, sobre su cama. Podría reposar sobre usted una cama. Un espacio donde podría reposar sobre usted una cama. Él lo supervisa a usted, descansa Él sobre usted. ¿Es Él el principio que preside sobre usted? Ella también puso su mesa y una silla allí. En otras palabras, está el gobierno, está Él gobernando, está ejecutando, está estableciendo cosas para usted, está Él compartiendo sus pensamientos más importantes al sentarse alrededor de la mesa y silla que tiene el candelero sobre ella. ¿Ha creado usted capacidad para el Señor? Estas son preguntas que solo usted puede hacerle al Señor. El principio aquí es que cuando usted hace cuando crea esa capacidad, hay una pregunta que vendrá automáticamente de parte de Dios, porque Dios nunca nos pide dar a menos que Él sea un dador desinteresado. Dios no es deudor de ningún hombre. Dios nunca pondrá bozal al buey que trilla el grano y sabe que un trabajador es digno de su salario. Dios es verdaderamente fiel hasta el punto que dice que incluso que aquellos que trabajan entre nosotros en la doctrina deben recibir doble honra. En otras palabras, deben ser valorados el doble que un trabajador promedio en la iglesia de Jesucristo. Y la pregunta aquí es, ¿qué debo hacer por ti? Esta fue la pregunta dirigida a la mujer por medio de Giezi, el sirviente del profeta. ¿Qué quieres? Y la mujer y la respuesta de la mujer fue: no tengo necesidad. Yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, no te he dado para yo recibir. No doy para recibir. Simplemente lo hice porque quería llevar a Dios al lugar más importante de mi vida. ¿Qué deseas? No quiero nada. Y eso pone a Dios en un dilema. Si puede usar esa frase, si no estás pidiendo para obtener, si no estás dando para recibir, si no estás sembrando para obtener, si no estás tomando tu tiempo para recibir, entonces, ¿cómo te bendigo? Y esto es lo que hace el profeta cuando usted crea capacidad. Y él le dice al siervo, que es una imagen de cómo Dios le habla al Espíritu Santo, que registre toda la vida de este individuo. Ellos han sido tan desinteresados, tan generosos en su entrega. Ahora registra en su vida y descubre lo que necesiten para que podamos suministrarlo. Y esta mujer tenía todo. Tierra, su esposo era un hombre de negocios. Si lee la escritura posterior, pero no tenía un hijo de su propio vientre, no tenía su propio heredero del reino, de su herencia familiar. Así Dios la bendijo con un hijo. En otras palabras, cuando usted da sin esperar, pero da en obediencia, entonces Dios busca en su vida y le da más de lo que pediría. Si hay múltiples necesidades en su casa, la gracia suministrará esas necesidades. ¿Por qué? Porque usted no nombró su milagro, no nombró su semilla. Usted creó la capacidad de traer a Dios a través de su representante a su vida. Y cuando usted se conecta a eso, créeme, el cielo se abre
y Dios otorga una bendición. El cielo se abre y Dios otorga una bendición. Entonces esa mujer no buscó no buscó dar para recibir. Ella procuró para dar, para bendecir. Ella no procuró dar, no para su propia preservación, sino que simplemente buscó el dar. El espacio que creemos determinará la capacidad del milagro. El espacio que creemos determinará la capacidad del milagro. Quiero resaltar este punto. El espacio que creemos determinará la capacidad del milagro. Eso es lo que Filipenses 4:14, y comenzaré a concluir con esta porción de las Escrituras. El espacio que creemos determinará la capacidad del milagro. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, ninguna otra iglesia. Los macedonios lo hicieron, pero ninguna otra iglesia cuidó de mí. Esto es lo que Pablo, ¿quién lo dice? Pablo, quien nunca fue una carga para las iglesias, prefería ir a hacer tiendas de campañas y mantenerse a sí mismo gracias al trabajo que hacía. Pero en este contexto, Pablo dice que ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros, pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez. Ahora, miren el verso 17, qué poderoso. No es que busque dádivas, sino que busco fruto. Fruto que abunde en vuestra cuenta. No dinero, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Solo quiero ver cómo Dios depositará las cosas en ti. La próxima semana les hablaré sobre la gracia y la justicia, cómo podemos registrar gracia y justicia en nuestras cuentas. Y cuando usted tiene gracia, entonces Él hará que todas las cosas abunden. La gracia de Dios hará que todo abunde de múltiples maneras. De hecho, todo lo que necesitamos, lo que necesitamos ahora no es dinero, necesitamos que el fruto abunde en nuestras cuentas. Es el fruto que producirá todas las necesidades materiales. Esta mujer entendió esto. Esta mujer sunamita, ella entendió que si traes a Dios a su lugar apropiado, si colocas el orden y las gestiones de manera correcta, los depósitos de Dios volverán automáticamente. Estos son principios automáticos. Estos son principios automáticos que Pablo destaca aquí. Él está hablando acerca de cómo mientras él no recaudaba fondos, ni imponía, ni andaba rogando a iglesias o pidiendo cosas, lo que ningún verdadero siervo de Dios hará. Por cierto, ningún servidor debe llamarlo por teléfono y decirle envíe un diezmo o deme tanto, siembre una semilla en mi ministerio, etc. No, eso no es la prerrogativa de cada cual. Y esto es lo que Pablo dice. No es que busque dádiva. Él no dice que no necesite. Él tiene múltiples necesidades. Él tiene equipos de cuidar y tiene salarios. Tiene que pagar las facturas de alimentos con los grandes equipos que trabajaban con él. Tienen costo de viaje. No está diciendo que no tiene necesidades, pero dice, no voy a usar los motivos equivocados para generar. No es que busque dádivas, sino que busco que abunde en vuestra cuenta. Que abunde en vuestra cuenta. El cómo Dios depositará cosas en tu banco espiritual, en tu hombre espiritual. Más adelante, la semana próxima, les hablaré sobre cómo Él depositará justicia en sus cuentas para que tengan semillas para sembrar y pan para comer. Y cómo verán la gracia ser incubada para que la abundante gracia de Dios, más allá de su capacidad, se manifieste. Por verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodita lo que enviaste, olor fragante, sacrificio
acepto, agradable a Dios. Y Él no lo ve como dinero, lo ve como ofrendas, como incienso, lo está viendo como un sacrificio. En otras palabras, vive a través de sus exhibiciones de entregas desinteresadas en Romanos 12:1. Esto es un principio de Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Él está viendo en la entrega y la servidumbre cómo están transformando las vidas de las personas. Y en el verso 19 aquí es donde viene el principio de capacidad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es el punto que se refiere? Él está diciendo aquí que mi Dios, que está lleno, que es suficiente, que está completo, que tiene más que suficiente, satisfará su necesidad de acuerdo con sus riquezas en gloria. En otras palabras, Él te suplirá según la capacidad que hayas creado. La mujer tsunamita creó capacidad, tuvo una necesidad que nunca pensó que sería cubierta. Dios buscó, inquirió en su vida y le proveyó. La pregunta de hoy: ¿sabe usted cómo crear capacidad? Porque el espacio que crees proporciona el espacio que Dios tiene para proveer un milagro. La cantidad de vasijas que recolectes determinará la cantidad de aceite que fluirá. Si usted sabe cómo crear capacidad, créame, Dios le proveerá. Pero Dios proveerá, sí, una medida buena, apretada, remecida y rebosante, según la capacidad. Puede haber un derramamiento, pero Dios no es un Dios que está interesado en desperdicios. Él le dará un desbordamiento como las orillas del Jordán, que se desborden para fertilizar la tierra, para sostener la tierra. Obtendrás una inundación de bendiciones, pero no lo obtendrás como deberías si no sabes cómo crear capacidad para los milagros. Entonces hoy quiero decirles a cada uno de ustedes aquí que Dios quiere suplir necesidades, pero deben crear el ambiente y procuren que lo hagan. No es dar para recibirlo, sino que procuren que estén dando como el aroma más dulce, como el sacrificio más aceptable. Y eso es dar sus vidas y luego dar todo lo que tienen. Y no pueden decir que dieron sus vidas si no creen en dar generosamente. No solamente al Señor, sino también a aquellos que les sirven como sus siervos. Y también a las comunidades en las que operan, donde pueden ser una bendición. Para las personas que les rodean. Este es un tiempo en donde entramos en un tiempo muy difícil, tiempos muy duros en la iglesia de Jesucristo, cuando el mundo está tan incierto, especialmente económicamente. Ese es un momento no para vivir con miedo, sino para entrar en los principios de la palabra de Dios y comenzar a convertirnos en una bendición para las naciones, ser una bendición para las personas que nos rodean. Y si hacemos esto, dejemos de decirle algo, verán las bendiciones de Dios. La próxima semana continuaremos con estas enseñanzas y hablaré cómo necesitamos extraer el milagro de nuestra casa, y el milagro está dentro de ti. La capacidad de realizar y experimentar las cosas está en ti. Créeme, no tienes que esperar que un cheque llegue a tu puerta para que puedas ser una bendición. Tienes que ser fiel con lo poco que tienes y lo poco que tengas, que Dios te guíe sobre cómo administrarle. Si haces bien la harina en tu recipiente, no se secará. Realmente creo en Dios. Y cierro con estas declaraciones. Realmente creo en Dios, para que nuestras casas comiencen a experimentar
que lo poco puede llegar a ser mucho. Lo poco puede convertirse en mucho. Realmente le creo a Dios de que la harina y el arroz en su despensa de alimentos, el poquito de aceite que puede tener, la carne en su cocina, la incertidumbre de cómo va a ver cómo cubren las necesidades del mes. Realmente le estoy creyendo a Dios que el almuerzo del muchacho alimentará una multitud de necesidades en esta temporada, pero eso no va a suceder con un espíritu tacaño, infiel y frugal. Solo le va a pasar a las personas que sepan cómo ser libres, desinteresados, impulsadas por las bendiciones para bendecir a otros. Esas personas van a experimentar milagros. Realmente creo que nuestras casas van a estar tan llenas de gracia que vas a pasar por la tormenta a través de este periodo oscuro y mirarás hacia atrás y decir: wow, no fue mi salario lo que me mantuvo, no fue el dinero en el banco lo que me sostuvo. El Señor ha sido mi proveedor. Este no es el momento de confiar en su salario, en sus salarios, en sus fondos, en los activos que tenga o en la que pueda tener dentro de sus casas o lo que tengas en tu hogar. Este es el momento de confiar en Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y como Abraham dio su Isaac, y en Isaac toda la vida de Abraham fue investida, debemos entregarnos completamente al Señor. Entonces eso me trae al final de mi mensaje, al final del servicio. Les agradezco por pasar este tiempo con nosotros. Se les habrán dado cuenta que en las últimas semanas no hemos enfatizado en la necesidad o le estamos dando un espacio de tiempo específico para dar. Eso no quiere decir que no creemos en el dar, sí creemos en ello. Nuestras cuentas de banco se muestran en la pantalla, lo que quiere decir que simplemente puede dar sus ofrendas y si lo desee. Y debería, porque eso es una expresión de adoración. Aquellos que son parte de otras iglesias deben honrarlas porque esa es la comunidad que les suple con la gracia y den sus ofrendas y diezmos y primicias a estas casas. También espero que en las próximas semanas puedan cuidar de las viudas, los huérfanos en sus comunidades, que se cuiden los unos y los otros y que no haya escasez entre ustedes en sus casas naturales y espirituales, que haya un fluir de milagros y luego que nos encarguemos de nuestras comunidades. Comencemos a bendecir a aquellos a nuestros alrededores, a los amigos, los vecinos, los extraños, los extranjeros, los extraños. Y Dios le traerá personas a su memoria para entregar una semilla, un alimento. Déjenme decirles, cuando usted haga esto, verá la bondad de Dios. Entregue sus ofrendas como un acto de adoración y nunca, nunca rehúsen al principio del dar obedientemente sus primicias, diezmos y ofrendas. De esta manera Dios le enriquecerá, porque estos son fundamentales para la economía de Dios. Padre, doy gracias por esta palabra. Tú nos estás enseñando cómo levantar nuestras casas. Casas que no solo sean fructíferas, sino que se conviertan en casa de pan. Lugares donde podemos compartir con el mundo el pan de vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. Enséñanos a no ser conducidos por la autopreservación, sino por el desinterés. Enséñanos en esta temporada, Padre, a ser personas generosas y que al ser bendecidos seamos una bendición para aquellos en nuestras comunidades y que en el mundo en que vivimos. Señor, sé que si
hacemos las cosas que nos enseñas, seremos guardados, seremos sostenidos, asegurados y preservados. Entonces manténnos fieles, Señor, manténnos fieles, Señor. Manténnos firmes e inconmovibles e inmovibles en las cosas que nos has llamado a hacer. Y te agradezco que evitarás que tu pueblo pierda empleos, que haya reducciones de personal, pérdidas financieras y reducción de salarios. Yo oro para que en esta temporada haya un aumento, fructificación, cancelaciones de deudas y el establecimiento soberano de tu propósito en nuestras vidas. Oro para que el milagro de la provisión se convierta en realidad. Que lo poco se convierte en mucho en nuestras manos y este es en un momento en que tu iglesia brillará y la luz arderá brillantemente en un mundo muy oscuro de miedo y pánico. Bendigo a tu pueblo ahora en el nombre de Jesús. Amén.